Es en serio, Sebas. Bueno, yo creo que por mientras viene Abby, voy a seguir dando el repaso yo. No sé si me escuchan todos a mí. Por mientras viene ella. Pues sí, claro. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces Abby está hablando. Vamos a volver a hablar sobre las doctrinas esenciales que habíamos dicho. ¿Qué es lo que nos define como cristianos a nosotros? Entonces, una doctrina esencial del cristianismo es creer que Yeshua, Jesús, es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó. Si una religión no comparte estas creencias, no puede ser considerada cristiana, como por ejemplo el Islam. Los católicos, a pesar de que ellos crean en la Virgen María, creen en la esencia de nosotros, las partes esenciales del cristianismo, creen en un Dios trino, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando estamos hablando de creer en un solo Dios, en los politeístas. Ya en las doctrinas secundarias, como estábamos hablando, podemos ver las divisiones. Como por ejemplo, la que he mencionado de creer en la Virgen María. Esa es una convicción, un dogma que no podemos compartir en un mismo techo. Y la tercera que habíamos hablado en la clase pasada, que podríamos dar un ejemplo como el tipo de vestimenta. Podemos diferir en diferentes cosas, si el rapto es antes o después de la tribulación, pero hay cosas más primordiales como la que les había dado de María y venerar a los santos, que obviamente no podemos convivir bajo un mismo techo. Después, perdón, aquí me quedé. Después habíamos hablado de una religión, que como había dicho, yo creo que todos en algún momento hemos dicho, lo mío no es una religión, lo mío es una relación con Dios, y sí, bien sabemos que es una relación, pero también lo que nosotros practicamos es un conjunto de creencias, lo que nos define a nosotros en el Ministerio Misionero Valientes de David, no es lo mismo que vamos a poder encontrar en donde están los católicos, pero creemos en el mismo Dios, ¿sí? Pero hay una religión que nos está diciendo diferentes tipos de comportamientos. Después vemos lo que es el teísmo, que es la creencia en una o más deidades. Dentro de ella podemos encontrar los monoteístas y los politeístas. Creo que habíamos hablado y habíamos dado ejemplos de monoteístas y politeístas. No sé si alguien me podría dar uno. Los monoteístas son los que creemos en un Dios, pero que tiene tres ramas. Los politeístas son varios, ¿verdad? Los politeístas, por ejemplo, podríamos decir los romanos, los mayas. Dentro del monoteísmo podemos encontrar el cristianismo, encontramos también el judaísmo y el islam. Tal vez para los judíos nosotros podemos ser un poco politeístas porque ellos no creen en la Trinidad como nosotros, pues. Entonces eso es un choque. Pero nosotros, a pesar de que creamos en un Dios trino, sabemos que es un solo Dios. Por eso somos monoteístas. Después, más adelante, tenemos los no teístas, que son los que no creen en un Dios absoluto. No sé si entró. ¿Qué dice? No entró. No creen en un Dios absoluto, como habíamos hablado del budismo o el taoísmo. ¿Alguien ha hablado acerca del taoísmo alguna vez? Yo creo que sí, pero no sé si saben más o menos cómo es. ¿Alguien tiene una idea de
de lo que es el taoísmo. No, sí, yo no he escuchado. El taoísmo tiene que ver con el yin y el yang. Eso sí lo han escuchado, ¿no? Que es El ginger como, kale. De que el yin es tiene algo, de que uno tiene bueno, algo bueno en lo malo y el otro tiene algo malo en lo bueno. sí, correcto. Entonces no es como que hay un Dios absoluto como el nuestro, pues. También, más adelante, les estoy haciendo un pequeño resumen acerca del folleto, que por cierto se lo voy a compartir por Google Classroom más adelante, al finalizar la clase. Voy a mandar un link para que ustedes puedan tener acceso al PDF y ahí puedan ir estudiando, pues. Luego vemos los de las sectas. Habíamos hablado de los testigos de Jehová, que muchas personas, debido a que son un grupo limitado de personas y a veces lo primero que escuchamos en una secta creemos que es algo malo, creemos que es algo, por así decirlo. Ok, no, está bien. Creemos que es algo malo, creemos que es algo como satánico, pues, pero en realidad es un grupo pequeño, de personas y por eso dentro se podría también considerar ahí los testigos de Jehová, porque sabemos que ellos creen que solo el grupo de reducidos de ellos pueden ser salvos. Más adelante tenemos aquí lo que estábamos hablando de qué es la teología. Ya habíamos dicho que Teo es Dios y Logos es estudio. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Sebas, ¿por qué crees que un cristiano debería estudiar teología? Para conocer mejor al Señor al que adoramos y saber en qué estamos metidos, porque si vamos a estar en el cristianismo tenemos que saber de dónde viene. Ok. A ver, bueno, creo que Kevin hasta aquí. No sé, Kevin, ¿qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas sobre aprender teología? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, teología, la verdad que para mí, he leído libros de teología y la verdad que es difícil de entender. Es una ciencia que no es cualquiera la que va a estudiar. Entonces, uno tiene que meterle pilas, pues. Y Sí. entonces, y así se le abre un mundo diferente, tener una cosmovisión diferente, como había mencionado Avi al inicio. Sí. Y es lo que queremos lograr entender. No vamos a lograr entender a un Dios infinito, pero sí queremos ser como un Dios que es infinito. Sí, con la teología lo que podemos estudiar, como había dicho Avi, solo podemos estudiar lo que Dios revela. Solo podemos estudiar las verdades que Dios ha revelado. No podemos aprender algo que Él no nos haya querido revelar, pues al final, como dijo ella, Dios no lo podemos meter en un laboratorio y analizarlo y estudiarlo, pero sí podemos analizar lo que Él a través de la palabra nos ha dicho. Hablando de la palabra, tenemos lo que es sana doctrina, que habíamos hablado que sana es algo saludable y doctrina es enseñanza. Entonces, la sana doctrina, que es lo que todo cristiano, toda persona que cree en Dios y que quiere compartir el evangelio, debe poseer. Para hacer una sana doctrina tiene que tener crecimiento, tiene que ser algo que edifique la vida de las personas, que en vez de llevarlas para atrás, las lleve para adelante, que edifique. Y por otro lado tenemos la apostasía, que podemos ver hoy en día muy famosa esa palabra con muchos pastores, que la gente los critica, pero a veces es mejor no hacerle juicio a otras personas porque es mejor no juzgar, pues. No queremos, pues sabemos que lo único que puede juzgar es Dios, pero la apostasía, ¿qué es? Es el compromiso con el error, la caída de la verdad. Cuando alguien sabe que es algo incorrecto, pero aún así lo hace mayormente para sacar un provecho de ella, manipular la palabra.
¿Cuál es la meta de la teología? Conformar nuestra mente a la imagen de Cristo. Aquí no aprendemos para ir a pelear con un hermano y decirle, no aprendemos teología para ir a hablar con un hermano y decirle, yo sé más que vos. Aprendemos teología para acercarnos cada vez más a Dios. Y hay que recordar algo, esto del conocimiento no es para engrandecernos a nosotros mismos. De hecho, el hombre que ha pisado, el hombre que estuvo aquí en la tierra, que más sabía, fue el hombre que más amó. Entonces eso quiere decir que entre más sepamos, más debemos amar a las demás personas. Entonces aquí vamos a aprender no solo a enriquecer nuestro conocimiento, sino a poder aplicar ese conocimiento en nuestra vida cristiana, porque al final, ¿de qué nos sirve estar aprendiendo si no lo podemos poner en práctica? Creo que ya está Abby aquí. A ver. No, creo que está teniendo problemas con el internet. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Como diría un compañero de trabajo, comentarios, preguntas, reacciones violentas. ¿Me escucha, Abby? Sí, escucho. ¿En Vaya, qué se pues. quedaron? A ver, ya iba para presuposiciones teológicas, ya iba para el segundo tema. Ok, entonces ya pasaron por lo que es lo más importante de la primera clase. Entonces vamos a comenzar hoy sí formalmente con la segunda clase. Entonces, suposiciones. La palabra misma lo dice. Antes de suponer algo, ¿verdad? Hemos Bueno, y sigue teniendo problemas de internet. Ahí, ¿le escuchamos? Sí, bueno, entonces, básicamente vamos a hablar entonces de dos tipos de presuposiciones. Tenemos las presuposiciones básicas y las presuposiciones personales. Las básicas son todas las que atañen a grupos de personas en general. Como por ejemplo, ustedes han conocido gente que dice, empezamos con la pregunta. ¿Cree usted en Dios? José Eduardo, ¿crees en Dios? ¿Estás seguro de que Dios existe? Sí. Con seguridad. Cierto, sí, tan cierto como que el aire existe. Ok, entonces José Eduardo, por ende, es teísta. Cuando una respuesta de que Dios existe con seguridad, si su respuesta es afirmativa, nosotros sabemos que él es teísta, cree en un superior. Cuando una persona dice definitivamente, no creo, Dios no existe, cuando es totalmente negativo, decimos es un ateo. A de sí y teo de Dios, sin Dios, ¿verdad? Eso sería un ateo. Y hay personas que contestan, no sé si Dios existe, no sé si se puede comprobar, no se puede estudiar. Eso es un agnóstico. A sin gnóstico o gnosis de entonces, y no se puede mostrar,
dicen, no, no sé, quizá, quién sabe a lo mejor, ¿verdad? Entonces, esas son como las grandes, las más importantes que debemos de tener bien claro, lo que son presuposiciones básicas. El que es teísta, el que es ateo y el que es agnóstico. Hay otro bien importante que considero yo que es de los más importantes que nosotros ahora debemos de conocer, puesto que el ateo es bien obvio, ¿verdad? Y ahora los hipotes es hasta como moda ser ateo, ya es como parte del grupo, y si yo me creo muy inteligente y filósofo y estudiado, entonces yo me digo que soy ateo. Eso es lo más común. Pero ahí están los que son deístas. ¿Y por qué son los que nosotros debemos procurar identificar? Porque yo les comentaba la clase pasada que ahora muchos, he escuchado adultos, hombres, jóvenes, como que les llama la atención esto de la masonería. Para el deísta con D, no con T, Dios existe, claro que existe, pero existe como el arquitecto del universo. Yo sé que lo han escuchado ese término. El arquitecto del universo que solo lo creó y lo dejó a su, como quien dice, a sus anchas. Es decir, que ellos no reconocen la soberanía de Dios en nuestra vida. El deísta intenta controlar el universo, intenta contener poder, controlar las leyes de la naturaleza para él ir como escalando y llegar a realizarse a través del conocimiento. Entonces, hay que saber diferenciar porque aun cuando somos cristianos, muchos somos cristianos, debido a la influencia materna o paterna por herencia, vamos a ver cómo las personas están marcadas por estas presuposiciones básicas. Aún creyendo en Dios, aún existiendo una iglesia con usted, puede haber un hermano que esté marcado por el deísmo, es decir, porque si yo creo en Dios, pero el libre albedrío, y Dios no influye en nosotros. Eso sería un pensamiento que va a la iglesia con usted y cree en Dios, pero cuando se trata acerca del mover del Espíritu Santo, dice, yo no creo que actúe en estos momentos, eso fue en aquel entonces, ya ahorita la parte espiritual no se puede mover. Entonces usted diría, ese tiene un poquito como de agnóstico. No, se volvió a desconectar. Bueno, pues quedamos que las presuposiciones básicas son desde las que afirman la existencia de Dios, como los teístas, los que afirman la existencia de Dios, pero no su soberanía, los deístas con D, los que niegan totalmente la existencia de Dios, que son los ateos, y los que dicen que no se puede comprobar, que son los agnósticos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o conocía estos términos o le llama la atención a alguno? Hoy en día se escucha demasiado de los ateos, hombre. ¿Verdad que es la que está de moda entre los jóvenes? Sí, hombre. Bueno, porque es lo que les decía, por eso se llaman presuposiciones básicas, porque esto tiene que ver con su trasfondo cultural, social y familiar. Entonces, claro, como ahora está de moda y es cool, y ustedes saben que ahora los jóvenes, claro, no es como antes, ahora sacan maestrías tras maestrías. Entonces, entre más conocimiento científico adquiere el hombre, su corazón tiene que llenarse como un poquito más de orgullo y soberbia en contra del reconocimiento del Dios creador de todo, ¿verdad? Entonces, y los padres de familia, lastimosamente, han dejado estos temas como fuera de casa y como que si fuera responsabilidad o de la escuela o incluso solo mandarlos a la iglesia y a ver qué no. Entonces, todo eso
la presuposición básica que lo influye a usted, o sea, o que lo marca, tiene que ver mucho con su trasfondo social, cultural y familiar. Esas son las presuposiciones básicas. Entonces, reconocer que el que dice que sí existe Dios con seguridad es el teísta, o sea, con T, teísta, teísta, ¿ok? Es deísta, el que dice que Dios existe, pero no es un Dios soberano, o sea, no influye en mis decisiones, no influye en la tierra, solo es el arquitecto del universo, que esa es la expresión que más frecuentemente se escucha, ¿verdad? No, el conocimiento no es malo, nunca he dicho eso, el conocimiento no es malo, el conocimiento, el problema es que el ser humano más conocimiento adquiere y un conocimiento fuera, o sea, sin el Espíritu Santo, el conocimiento, lo dice la palabra, solo trae más dolor. ¿Por qué? Porque no exige más, pero igual si el corazón se va endureciendo. Entonces, un conocimiento que mayor. Esto son las mayores básicas. Y ahora tenemos las presuposiciones personales. O sea, ¿qué debe caracterizar las presuposiciones personales? Antes de yo inscribirme en este curso, antes de tener esta clase, ¿qué presuposición tengo que tener? Número uno, tengo que tener fe. Si yo no creo en la Biblia, es verdadera lo que dice, difícilmente yo voy a poder valorar o venir con actitud correcta hacia la teología. Hemos hablado que si usted se acerca a la Biblia queriendo buscarle un error, se lo va a encontrar. Entonces, una de las primeras características para ser un teólogo, o sea, una presuposición básica para estudiar teología, es que debe creer que Dios existe, creer que lo que dice la Biblia, eso es un biblista, ¿verdad? Porque hay teólogos, yo les hablé, que están que más bien hasta a veces niegan la Biblia. Entonces, creer que la Biblia revelada por Dios, número dos, del Espíritu Santo, porque si se acerca puro conocimiento humano, no hay una otra posición es adorar el objeto de estudio, en este caso, adorar la verdad es la pimienta y el sabor de esto, ¿verdad? Solo adoración Como que la conexión de internet de Abby es, bueno, en los lunes es como Garfield los lunes. Ese Abby, te lo dije. ¿Sabes de lo que me refiero? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí le escuchamos, pero se corta hoy. Bastante, bueno, ya vamos a terminar y ya nos vamos. Entonces, así estamos claros, ¿verdad? Estamos
¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, Alto y vamos claro. a tener que terminar. Ahorita me tuve que conectar con mi celular. Vamos a terminar por el celular. Y no sé si Diego, si tal vez me puede ayudar a compartir la pantalla. Sí, voy. Bueno, si no, no. Lo que quería es que resumiéramos estos puntos antes de, porque dijimos que íbamos a tratar de sacar a las 7:30, ¿verdad? Entonces dijimos que son las presuposiciones, son de dos tipos. Hay básicas y hay personales. Las presuposiciones básicas tienen que ver con lo que el trasfondo cultural, social, familiar en usted ha influido. Ya dijimos que está el teísmo, que es afirmar y creer con seguridad que Dios existe. El deísmo, con D de dedo, es que Dios existe, es el creador del universo, pero no tiene soberanía sobre este, que son los que más o menos son los masones. Tenemos los que no creen definitivamente que Dios exista, que son los ateos, y los que no creen que Dios pueda llegar a demostrarse, que son los agnósticos. Otra, como la habíamos mencionado en la clase anterior, es el panteísmo, el creer que Dios está en el universo, o sea, está en todas las cosas, no en todas partes, sino en todas las cosas. Eso dentro de las percepciones básicas. Y las personales, que son lo que debe caracterizar a todo teólogo, o sea, todo el que se acerca a estudiar acerca de estas verdades, dijimos que tiene que tener fe, creer que Dios existe, creer que la Biblia es la palabra de Dios, tiene que adorar al objeto estudiado, o sea, las verdades de Dios, porque si usted no se acerca con fe, con adoración y lleno del Espíritu Santo, lo más probable es que usted se acerque solo por buscar errores en la Biblia, que es lo que muchos hacen, ¿verdad? Entonces, lleno del Espíritu Santo, con fe, creer, pensar de manera exegética. Exegética es analizar, porque yo no voy a venir aquí a solo decirles a ustedes, crean lo que yo les estoy diciendo a ojos cerrados. No. A mí me gusta que ustedes lean, que investiguen, que saquen sus propias conclusiones y que me pregunten. Tiene que pensar de manera exegética, o sea, de manera analítica, mente, pero lleno del Espíritu Santo. A mí me gusta agregarle otra más que no está en el manual, que hoy Diego se lo va a compartir por Google, que es ser humilde. O sea, la humildad tiene que caracterizar al que estudia la palabra de Dios. En el manual esa no está, esa se la agregan ustedes. Yo siempre digo la humildad, para que nuestro corazón no se endurezca ni se envanezca. El conocimiento adquirido nunca debe ser para que usted vaya el día de mañana a demostrarle a su hermano, a su vecino, a su mamá, a su papá, cuánto usted sabe. Al contrario, entre más conocimiento usted quiera, en su casa lo tienen que ver más humildito y mansito, porque es así como usted va a ganar personas, no con soberbia. Siempre digo esto, la humildad, no para andar demostrando cuánto sabemos. Eso en cuanto a las presuposiciones. Eso es una sola página en el manual. Y para terminar, solo vamos a hablar de las autoridades que existen dentro de la teología. O sea, ya sabemos que si estamos estudiando teología es porque creemos que Dios existe y Él es Dios supremo y es el que gobierna, etcétera. Pero cómo lo que Dios quiere y cómo gobierna es transmitido a su pueblo. A eso se refieren las autoridades en teología. Hay tres corrientes de pensamiento. Están los liberales, los conservadores y los neortodoxos. Es igual, está en el manual, un cuadrito para que ustedes lo vean. No se las comparto, pero como les digo, estoy desde el celular. Entonces, la corriente de pensamiento teológica liberal dice que mi persona, Abby Halem, mis pensamientos, mis emociones, yo misma, mi subjetivismo dicta qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo y qué es lo que Dios quiere. Este es el liberalismo. Es, en otras palabras, sinónimo de subjetivismo. Yo pienso, yo siento. ¿Me explico en esto del liberalismo? Una forma de pensamiento dentro de los teólogos. Otra forma de pensamiento son los conservadores. Ese es el otro extremo.
El conservador dice que la autoridad únicamente, o sea, lo que me dice, lo que Dios quiere y cómo actuar y qué es lo moralmente correcto es la Biblia. Cuando es extremadamente, una persona extremadamente defensora de la Biblia, usted sabe que su pensamiento es conservador. Dentro de los pensadores conservadores, sacamos como quien dice una subdivisión. Estamos los protestantes, que le damos autoridad completamente a la Biblia, y por eso nos consideramos conservadores, y están los católicos. Los católicos, aparte de que la Biblia sea su autoridad, le dan autoridad al magisterio de la Iglesia Católica y al papado. O sea, el Papa, el colegio cardenalicio y el magisterio de la Iglesia son los que dictan normas y reglas, ¿verdad? En cuanto de fe, en dogmas de fe. Entonces son conservadores, pero aparte le agregan ese plus, que también está el Papa, etcétera, etcétera. Y en medio tenemos a los neoortodoxos. Los neoortodoxos es estas personas que son como una manera fácil, son más los científicos, nuevamente. Los científicos, filósofos, que afirman que ni lo uno ni lo otro, o sea, una combinación de ambos. Por ejemplo, uno de los autores que se caracteriza por ser no ortodoxo dentro de los teólogos, y es bien conocido, y lo pueden escuchar, lo pueden googlear, se llama Karl Barth. Barth lo que dice es que la Biblia, la única autoridad es lo que Jesús dijo. El resto de la Biblia, por ejemplo, en la historia del Génesis y la creación, cómo fue, cómo se dio lo que Abraham y Eva pasaron, que cayeron y que Dios creó el Edén, todo eso, estos autores dicen que solo son como historias tipo fábulas, que están puestas ahí para darnos una enseñanza, pero no es que realmente sucedieron. O sea, que la autoridad bíblica está puesta en entredicho, porque para ellos autoridad solo tiene lo que Jesús dijo y lo que es como verificable o comprobable. Entonces, el día de hoy, eso fue lo que vimos, son dentro de la teología, vemos que hay presuposiciones básicas, o sea, lo que marcan la forma de pensar de una persona. Ya dijimos que está el teísmo, el deísmo, que son los que sí creen, solo que unos afirman su soberanía y los otros no. Los ateos, que niegan rotundamente la existencia de Dios. Los agnósticos, que afirman que no se puede conocer ni demostrar a Dios, que son los que dicen, no sé, es como el que está ni chicha ni limonada. Un ejemplo sería, en nuestro diario vivir, si usted vota azul, usted sabe que es nacionalista. Si usted vota rojo, usted sabe que es liberal. Pero si usted vota blanco, usted no es ni el uno ni el otro. Se está absteniendo, ¿verdad? Entonces, el agnóstico es más o menos así. Como no le gusta mucho en cuanto a temas religiosos, porque como no se puede demostrar, mejor evita hacer sus afirmaciones. Y tenemos los panteístas, que dicen que Dios está, ya dijimos, en todas partes, pero como dentro del universo, dentro en el árbol, en el agua, en la mesa, etcétera, etcétera. Vimos también las presuposiciones personales, que son todas aquellas que deben caracterizarnos de manera individual a los que estudiamos teología, que en el manual hay 4, pero dije que siempre agregamos, y me gusta agregar a mí, hacer hincapié en la humildad, adorar al ser que amamos, o sea, adorar al ser que estudiamos, o sea, al que queremos intentar estudiar sus verdades, ¿verdad? Que en este caso es Dios, porque requiere la adoración, requiere compromiso. Así es. Ustedes sabemos que en la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. La verdad es el conocimiento, el Espíritu Santo. Y eso solo se logra con compromiso. Y vemos las autoridades o corrientes de autoridad dentro de la teología. Aún dentro de los teólogos, aún dentro de los cristianos, aún dentro de la misma iglesia, usted se va a encontrar hermanos de cualquiera de esta índole, de corriente de pensamiento liberalista, que dicen que es subjetivo. Lo que Dios quiere de mí, lo que es verdaderamente moral aceptable, lo que Dios dice es lo que yo siento, lo de que mi cabeza me dicta. Eso es el subjetivismo o liberalismo. Sabemos que en las iglesias tenemos hermanitos así. También tenemos a los conservadores.
los conservadores, si ya me han escuchado hablar a mí, se van a dar cuenta que soy extremadamente conservadora, o sea, soy biblista y defensora acérrima de la palabra. Entonces, los conservadores cuya autoridad está en la palabra de Dios, en el que uno dice, escrito está. Eso es lo que le da autoridad. Y tenemos a los conservadores católicos que aparte de que la autoridad sea la Biblia, ellos agregan al papado y al colegio cardenalicio. Y por último, hablamos que están los de corriente de pensamiento neo-ortodoxos, que son como los de esta corte más de científicos, los estudiosos, los filósofos, ¿verdad? Que consideran que si hay autoridad dentro de lo que Jesús dijo, eso es algo verdadero, la palabra de Dios, lo que Jesús dijo. Pero el resto, como ser la fábula de Goliat, el gigante, y del Edén, son nada más como historias o fábulas puestas ahí para que aprendamos, pero no es que literal sucedieron. Un ejemplo, o sea, ahora es más de moda creer en la evolución teísta. No, yo respeto a cada quien los que piensan. La evolución teísta son los que dicen, yo creo en la evolución, o sea, venimos del mono, venimos de la célula procariota, etcétera, etcétera, pero creo que Dios controló la evolución. Esos son los evolucionistas teístas. Y eso es lo que piensan los neortodoxos. Un poquito más combinado con la ciencia y la razón. No estamos aquí para criticar. Yo solo les digo qué piensan cada uno. Ustedes pueden desde este momento, dependiendo de las características que he dado, cada quien se ha de estar ubicando en cierta corriente de pensamiento que lo ha marcado y en cierta presuposición básica que lo ha caracterizado, ya sea por influencia familiar, influencia de la sociedad o influencia de su educación, ¿verdad? De su entorno cultural. No sé si tienen alguna pregunta. No había. Claro, como el agua del río Choluteca. Un poco más claro, como las quebradas debajo de los puentes, así. Y cuando ha llovido, ¿verdad? Que arrastra toda la tierra. Sí, hombre. Ahorita están como rotan esos ríos. Quería saber si los que estuvieron el sábado y les dije que analizaran las preguntitas que ahí estaban, si alguno había contestado eso de qué religión profesa y a qué denominación pertenece, o si tienen alguna pregunta con respecto a esas dos preguntitas. O si ya se tomaron por lo menos la molestia de ir a ver o investigar de qué a su iglesia, de qué denominación pertenece, más o menos, no sé, si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Miren, les voy a dar un consejo. No vayan a salir corriendo en estas primeras clases. Estas primeras clases, voy a ver si me deja mi celular. Estas primeras clases son las áridas, porque es puro conocimiento y conceptos y eso para que estemos claros. No vayan a salir corriendo en base a estas primeras clases. Los que ya llevaron los módulos anteriores les pueden decir que son un poquito más interesantes después, que es la parte que a todo el mundo nos gusta, ¿verdad? Siempre manténganse, como les dije al inicio, con compromiso. Si usted adora, manténgase con compromiso, ya sea en la parte espiritual o en la manera personal. Lo que usted empiece, determínese a terminarlo. Hay algo que siempre les digo a todos cuando empezamos. El enemigo actúa de diferentes maneras, ¿verdad? Al inicio puede estar, empieza aquí, lo empieza a atacar aquí. Por lo general, algunas personas, o al revés, yo he visto de ambas cosas.